Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? ¿Usted? Todo bien, todo tranquilo. Bien, acá ya me pusieron de hospedador, así sí, se une alguno más. Esperamos un par de minutitos para ver si se une alguno más a la reunión y arrancamos, ¿les parece? Dale, dale. Doctor, ya le pasé el rol de hospedador. Sí, Xavi, perfecto. Ahí ya tengo abierto el chat y el listado de participantes como para Buenísimo. agregar si se une alguno más. Buenas tardes. Hola, Seba. ¿Cómo ¿Cómo va? está? Bien, bien, acá estamos. Bueno, perfecto. Estaba esperando que te conectaras y de paso Sí, esperamos sí. que te conectara algún otro más. Que conectar a alguien más. Bien. Sí. Esperamos un minutito más y menos 10 no Dale. hay invitado. Arrancamos. Arrancamos. Muy bien. Nosotros somos muy puntuales. Deben estar estudiando, que no aparece. Sí, sí. Bueno. ¿Cómo va, Seba? ¿Todo bien? Bien, 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 todo bien. Terminando la semana, una semana agitada, pero bueno, Sí, ya movidito. estamos. Sí, yo también tengo una semana bastante movidita. Y llegué recién, así que Yo también, me acabo de entrar. Acabo de entrar. Pero bueno, en teoría terminamos la clase y terminamos la semana. sí, Siempre hay algún llamado de última hora, ¿viste? Pero bueno, crucemos los dedos. así es. Bueno, si te parece, Seba, arrancamos. Vamos, sí, como no. Bueno, como siempre, todas las modalidades de los viernes. Empezamos primero, chicos, con preguntas. Estamos a disposición con Sebastián para responder dudas, consultas respecto del material que se subió esta semana. Sin miedo, pregunten. Perdón, aclaro. De esta semana o que se les surja algo de las semanas pasadas también. Así que lo que quieran, pregunten. Sí, Yo el tengo una material que está hasta consulta. ahora. ¿Quién habló? Mercedes, 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 dale. ¿cómo estás? No te vemos. ¿todo bien? ¿Quieren verme? ¿Eh? Bueno, abro la cámara. Ahí Estoy está, con ahí el está, ahí coso está, ahí está. atrás. Abran la cámara, no sean cobardes. No, lo que pasa es que si no es como que le estamos hablando de una pantalla, es por lo Claro. menos para Sí, que la Aparte, interacción. algunos tienen fotos. Acá tengo un payador, un guitarrero, Ah, está ahí, Tomás. sí. Por lo menos ahí se ve una foto, pero en otro es el nombre y un cuadrado negro, una cosa espantosa. bueno, hago la excepción nada más para que me vean un ratito. Bueno, muchas Dale, dale. gracias.
Yo tengo una duda con referencia a uno de los requisitos que se le exigen al acreedor cuando solicita la quiebra, o sea, sería el supuesto de quiebra directa. No me queda claro, porque estuve leyendo el tema de la discusión doctrinaria, si realmente se solicita que el crédito sea exigible o no. Eso no me queda claro. ¿Querés vos o querés que responda yo? Mirá, vamos y vamos. Dale. El artículo 80 es claro en cuanto a que el crédito tiene, se dice que tiene que ser exigible, cualquiera sea la naturaleza del privilegio, por supuesto, con la exclusión del artículo 81, y por supuesto con el tema de que los acreedores que el bien cuyo producido tiene la garantía no es suficiente como para satisfacer el crédito. No sé si la discusión doctrinaria, a ver, ¿en qué sentido? A ver, ¿qué parte de la discusión doctrinaria no te queda Claro, claro? yo había leído que aclaración. se discutía si, Sí, ¿cómo se decía? Si el deudor tenía que estar en mora o no. Esa es la El parte que tema es no. así, no, bien. el tema es, con la sanción en el año 95 de esta ley, esto fue una novedad, se incorporó esta exigencia de demostrar la exigibilidad del crédito que antes no existía. En la ley 19.551 no estaba esto de la exigibilidad, lo cual trajo un debate, ¿no? En el ámbito procesal sobre todo, en el entendimiento de determinar, bueno, ¿a qué se refiere con que el crédito con el cual el acreedor pide la quiebra sea exigible? Ese es el debate que se planteó, en donde en general, ¿no? Los procesalistas, que fueron los que avanzaron y dieron alguna solución a este tema, lo que determinaban era distintas posiciones. Por ejemplo, para algunos decían, bueno, que un crédito sea exigible significa que el mismo no esté sujeto a una condición ni suspensiva ni resolutoria. O sea, que pueda automáticamente reclamarse sin necesidad de nada. O sea, que nada me lo pueda suspender ni supeditar. En otros casos, algunos autores decían, bueno, en realidad se habla que un crédito es exigible cuando está incorporado en un título que trae aparejada ejecución. Entonces, ahí también hablaba en ese sentido, ¿no? Que ahí se determinaba la exigibilidad, ¿no? De lo que estaba hablando acá. La realidad es que el concepto fue un concepto absolutamente novedoso, que no dejaba en claro, ¿no? Bien a qué se refiere. Lo que sí tenemos que tener en claro es que para que podamos encasillar la situación de la exigibilidad requerida por la norma del artículo 80, estamos hablando de que el acreedor debe poseer un crédito que pueda ser prontamente reclamable y que no esté supeditado a ningún tipo de plazo, ni de condición, ni de exigencia previa, sino que pueda reclamarse en forma inmediata y automática. A eso se refiere el tema de la exigibilidad, ¿no? Que hoy la ley menciona. Por supuesto que si está constituido en mora, ¿no? El deudor, el crédito se torna exigible porque está constituido en mora ya. No hay duda de eso. Pero el tema es que lo que también la doctrina discutía es, como ustedes bien saben, que la ley ha incorporado la tesis amplia en materia de prueba de la cesación de pagos, y la misma puede ser demostrada Exacto. por diversos hechos reveladores de la cesación de pagos, y no necesariamente siempre la mora en el cumplimiento de una obligación. Si se trata de la mora en el cumplimiento de la obligación, va de suyo que es la exigibilidad lo que refiere acá, porque estando en mora es exigible. Pero si yo, por ejemplo, lo que invoco para demostrar la cesación de pagos es una venta de bienes a precio vil, ¿cómo hago para asociar en este caso, o como para decir que esto es exigible cuando no hay mora en este caso? Sino que yo estoy demostrando la cesación de pagos con otro elemento, con otro hecho revelador de la misma. Entonces, lo que dijeron los procesalistas también es que la noción de exigibilidad va de la mano, va atada a cuando el hecho revelador que uno invoque para demostrar la cesación de pagos sea la mora en el cumplimiento de una obligación. Porque en los otros supuestos es muy difícil de determinar, ¿no? La circunstancia de la mora cuando estamos hablando de circunstancias que son distintas. La venta viene a precio vil, la clausura del establecimiento,
la incautación de los bienes, ¿no? Que podría llegar a ser. Les diría, en el caso de la confesión podría, ¿no? También encuadrarse acá, pensando en la confesión judicial expresa, o confesión extrajudicial también, porque estaría confesando una situación de impotencia que podría determinar que esa confesión lo ponga en mora. Pero esa es la discusión que se planteó. Lo que sí tienen que tener en claro es que este requisito hoy es un requisito exigido al acreedor que tenga que demostrar no solamente con que cuenta con un crédito sumariamente, sino que además ese crédito sumario que él tiene sea exigible. Bien, esa es la aclaración que tienen que tener ahí en cuenta, Mercedes. Bien, perfecto, ahora lo entendí. Gracias. Muy bien, me alegro. O sea, la discusión no es si es exigible o no, sino qué significa que sea exigible. Exacto. Ese sería el punto. Esa es la discusión. Bien, Tomás tenía una. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Dale. ¿Cómo estás, Tomás? Bien. Tengo duda con el protesto de títulos, los alimentos después de la quiebra y si me podrían nombrar actos de incautación porque cuando lo vi en la película que hacen una pregunta me quedé recalculando puntualmente con eso. Bien. Vos fijate, primero vamos a lo último que mencionaste, que es el Dale. tema más trascendente de los tres que mencionaste. No Yo le quiere decir- contesto lo del protesto si querés, que es más de cambiario. Exactamente. Y yo te voy Bien. a contestar lo del tema de la incautación. Cuando se refiere a la incautación, lo primero que ustedes tienen que tener en claro es qué efecto es, qué tipo de efecto y qué alcance tiene. ¿No? Cuando hablamos de la incautación de los bienes, siempre estamos hablando de un efecto patrimonial, no hay duda, que debemos distinguirlo necesariamente del otro efecto patrimonial típico de la quiebra, que es el desapoderamiento. La incautación lo que va a provocar siempre, y para distinguirlo del desapoderamiento, que es otra cosa distinta, es la pérdida de la tenencia material de los bienes, que importa no la pérdida ni de la posesión ni de la propiedad, sino de la tenencia material de los mismos, la cual se pone en cabeza de ¿quién? Del síndico. Entonces, cuando se incautan bienes, importa privar al titular de los mismos de la tenencia material de ellos. Pero esto no quiere decir que el que es el dueño y le privan de la tenencia material de los mismos, no siga considerándose dueño y va a ser, de hecho, seguir siendo dueño del mismo. ¿Hasta qué momento? Hasta el momento en que se liquiden los mismos. Que va a ser en esa oportunidad, en la quiebra, cuando él pierda la propiedad de los mismos. Entonces, la incautación es cuando se priva la tenencia material de los bienes. Fíjense que en la película hay incautación, porque cuando hablamos del desapoderamiento, es un efecto jurídico, es un efecto que está íncito en la sentencia de quiebra, que no depende o no demanda de ningún tipo de acto material para que se concrete, sino que es una consecuencia, un efecto patrimonial derivado automáticamente de la sentencia de quiebra, y que a diferencia de la incautación que priva, ¿no?, de la tenencia material de los mismos, el desapoderamiento lo que lo priva es de la administración y de la disposición. Entonces, en general, cuando lo que pretenden es llevarse los bienes, por ejemplo, de la fábrica, lo que se procede a hacer en ese caso, y la aprehensión material de los bienes, es un acto de incautación, que priva a su titular de la tenencia material de los mismos. Entonces, ustedes lo que tienen que tener muy en claro, y no pueden confundir, es que un efecto patrimonial es el desapoderamiento, que importa la pérdida de la administración y la disposición de los bienes, y otro distinto, ¿no?, es el de la incautación, que importa la privación de la tenencia material de los mismos. Y bajo ningún punto de vista o concepto vayan a decir que la incautación es la materialización del desapoderamiento, porque mueren. No es que tengan un 2, un -3 van a tener si dicen algo de eso. No es así, son efectos distintos. Lo único que tienen en común es que los dos son efectos patrimoniales de la quiebra, pero que apuntan a cosas distintas. Uno, insisto, a la privación de la administración y disposición de los bienes, y el otro a la tenencia material de los mismos. Lo que pueden llegar a decir también, y con esto termino, es a veces dice, bueno, es la pérdida de la posesión de los bienes. No necesariamente, no es la posesión. Para ser más preciso, lo que tendrán que decir es
que de la posesión, la incautación podría ser la pérdida del corpus posesorio. Pero el animus lo sigo teniendo, no lo pierdo. Recuerden que en materia de posesión, ¿no?, los elementos que daban la posesión eran el corpus y el animus. O sea, lo material, lo físico y la intención sobre esos bienes. Entonces, yo puedo llegar a decir que importa la privación de la tenencia material o eventualmente el corpus posesorio de los bienes. Ahora, si yo digo que la incautación importa la pérdida de la posesión, está mal. Porque no pierdo toda la posesión. Pierdo el corpus posesorio nada más, pero no la intención. ¿Bien? Eso por un lado. Seba, te dejo a vos lo del protesto de títulos. Profe, hola. ¿Y me puede nombrar así actos, la clausura del establecimiento, el inventario y qué más podría ser? Claro, por ejemplo, en la ley, fíjate que, perdóname, no te dije justo los ejemplos. Los ejemplos típicos que menciona ahí, y que ustedes lo tienen mencionado en el artículo 177 en forma expresa, uno de ellos, ¿cuál es? La clausura del establecimiento. Es un típico acto de incautación que importa la clausura, la celebración de un inventario de bienes, el cual la ley exige que tenga que realizarse por rubros generales. Ese es uno, por ejemplo. O podría ser otro acto de incautación, por ejemplo, cuando el propio fallido entrega en forma voluntaria los bienes al síndico. La entrega directa que hace el fallido de los bienes bajo inventario también al síndico. O podría ser otro ejemplo cuando se trata de terceros que tienen bienes que son del fallido y que enterados de la situación de quiebra del mismo, los terceros dicen: yo no quiero tener en mi poder más de estos bienes que no me corresponden, que no son míos. Los entrega al síndico también bajo prolijo inventario. Pero en este caso quien los entrega es un tercero, no el propio fallido. Entonces ahí tienen, ¿no?, algunos típicos actos de incautación, ¿no? La entrega directa de bienes, la clausura del establecimiento, ¿no? También puede ser que la incautación se concrete, siempre hablando sobre bienes, en este caso, ¿no?, por otro tipo de sujetos, no solamente por el fallido, en este caso, que si entrega en forma directa, él es el que está concretando la incautación, o por un tercero, que si los entrega a él es el que está concretando la incautación. Sino que también podría ser, por ejemplo, a través de la actuación de un fiscal. Cuando haya que, por ejemplo, incautar bienes que están en extraña jurisdicción y no hay fondos suficientes que permitan que el síndico se desplace al domicilio donde hay que incautarlo, y entonces se le encomienda a quién, a un funcionario del Ministerio Público, que no puede negarse a hacerlo, que no puede cobrar por ello tampoco, ¿no? Y entonces es este funcionario el que va a concretar la incautación cuando hay bienes del fallido, de su propiedad, que están en extraña jurisdicción y que no hay fondos suficientes que permitan el desplazamiento del síndico hacia ese domicilio para concretar la incautación. En otros casos, por la urgencia, si el síndico todavía no ha sido designado, la ley dice que puede ser concretado esto por un notario, un escribano, o por el secretario del juzgado. Si la urgencia del caso, ¿no?, hace necesario de que no podamos esperar a que el síndico se designe, acepte el cargo y concrete la incautación, la ley permite que la incautación la lleve adelante también un escribano, ¿no?, o el secretario del juzgado. Pero fíjense que hay distintos funcionarios que pueden llevar adelante la incautación. Y por supuesto que no descartamos de este abanico de legitimados al síndico, obviamente, que también va a estar legitimado. Entonces, ahí tenés algunos de los ejemplos, ¿no?, de actos de incautación. En la película concretamente, ¿cuál podría ser? La clausura, cuando clausuran la fábrica, o cuando pretenden clausurar la fábrica. Y la realización de un inventario, por eso tiene que ir complementado con un inventario. Gracias, ahora sí. Bien. ¿Quedó claro ahora? Sí, ahora sí me cerró. Yo, una consulta con respecto a eso. ¿No tiene un plazo de finalización la incautación? En realidad, no. La incautación puede... La ley dice, vos fíjate que en el artículo dice que la incautación de los bienes tiene que realizarse inmediatamente dictada la sentencia de quiebra. Con lo cual,
técnicamente no hay un plazo de finalización para concretar la misma. Se le encomienda principalmente al síndico que lleve adelante la incautación, ¿no?, en forma inmediata, dice así la ley. ¿De inmediata de qué momento? De dictada la sentencia de quiebra. Pero a diferencia de otras figuras o de otros institutos que tienen un límite temporal, quizás la pregunta acá viene porque el instituto de la inhabilitación le pone un límite temporal al desapoderamiento, pero no a la incautación. ¿Por qué? Porque cuando es la quiebra de una persona humana, en este caso, el desapoderamiento se extiende luego de decretada la quiebra hasta que se dispone el fin de la inhabilitación, con lo cual le pone un límite temporal, en este caso, al desapoderamiento. Pero la incautación no tiene técnicamente un límite temporal, sino que en la medida que haya bienes que son desapoderables y que deben ser incautados, se pueden incautar en cualquier momento, posterior obviamente a la sentencia de quiebra. Sí, sí, Pero la claro, pregunta iba por ese lado, por lo del año de que finaliza el... por eso, Pero porque no. me imaginé que iba por ese lado, por eso Gustavo te aclaro, que el límite que la ley pone con el instituto de la inhabilitación es para la extensión del desapoderamiento, no de la incautación. Y lo que ustedes tienen que Sí, sí, tener, muchas hay gracias. acá hay otro tema importante, muy importante tener en cuenta, que cuando hablamos de incautación, no necesariamente se van a tener que incautar o se van a poder incautar solamente aquellos bienes que pueden ser desapoderados. Cuando se incautan los bienes, se incautan todos los bienes que se encuentren en poder del fallido al momento en que se realiza la incautación. Por eso es que la ley incorpora el instituto regulado en el artículo 138 y 188, que es la denominada restitución de bienes de terceros. Yo puedo incautar un bien que, sabiendo que no es de propiedad del fallido, el síndico lo tiene que incautar igual. Por ejemplo, yo siempre les pongo el caso del mecánico que tiene su taller, le decretan la quiebra y tiene 10 vehículos que le estaba haciendo arreglos. Es muy probable que uno diga, bueno, los autos no son de él. Los autos no son de él. No, es claro que no son de él. Ahora, ¿eso qué quiere decir? ¿Que el síndico al momento de la incautación no va a tener que incautarlos? Sí, los tiene que incautar. Y los titulares, los propietarios de esos bienes, ¿qué tienen que hacer para recuperar los mismos? Venir a la quiebra, ¿no?, y pedir la restitución de ese bien que es de un tercero. Pero esto para que ustedes entiendan y vean el alcance de la incautación. Cuando se incautan todos los bienes, y no necesariamente solamente aquellos que son desapoderables. Por eso es que el límite que marca la ley, ¿no?, del año, en principio, ¿no?, del fin de la inhabilitación para el caso de las quiebras de personas humanas, es solamente la extensión del desapoderamiento, no de la incautación. ¿Quedó claro, Gustavo, eso? Sí, sí, sí. Igual, eso también, yo no había entendido que era todos los bienes. Pensé que era como cuando es un embargo, que va el No, oficial y selecciona cosas. no, no, por eso. Es más, cuando él tiene que incautar, incauta todos los bienes. Por supuesto que no va a incautar aquellos bienes que la ley determina que están excluidos del desapoderamiento. Eso sí que no. Por ejemplo, si estamos hablando de las herramientas que utiliza este señor para el desempeño de una profesión, eso no lo va a poder incautar porque no son desapoderables. Entonces eso va a quedar excluido. Ahora, como en el caso que les puse recién, en el taller mecánico, las herramientas que él utiliza para realizar su tarea, ¿se las va a poder incautar? No. Pero los vehículos, sabiendo que no son de él, los tiene que incautar igual. Entonces, la incautación en ese sentido es amplia. Se incauta todo. Y aquellos que se crean con derecho, porque son los propietarios de los bienes, la ley ha contemplado el mecanismo para lograr recuperar esos bienes mediante la denominada restitución de bienes de terceros. Artículo 138, complementado con el artículo 188, que es el que fija el trámite. Pero tengan presente que se incauta todo. Y se incautan bienes y papeles del fallido también, O sea, que no se limita exclusivamente a bienes materiales, sino que los papeles del fallido, como dice la ley,
también son objeto de incautación. Por ejemplo, y acá lo engancho con el tema que va a hablar Seba, si tuviese documentos al cobro, ¿no? Tiene cheques por rechazados para reclamar deudas que están instrumentadas en lo mismo, o pagarés suscriptos. El síndico cuando hace la incautación, ¿tiene que incautar estos papeles también? Sí, por supuesto. Son considerados papeles estos documentos. Entonces se incautan bienes y papeles del fallido. ¿Bien? Profe, ¿y cómo Bueno. es eso que pasa ahí en la película, que clausuran el establecimiento y al rato están todos adentro? Bueno, eso es lo que ocurre. Ustedes fíjense que a la fecha en que se hizo esta película, no tenemos el actual, ¿no?, sistema legal que ha venido a darle mayores derechos a los trabajadores, en este sentido, que ha organizado la cuestión de la defensa de los puestos de trabajo y la continuidad de la explotación de la empresa bajo formas de cooperativas, ¿no? En la época en que esta se había hecho, en realidad estaba todo bastante más verde, y que de hecho era de prepo, los trabajadores, para defender sus fuentes laborales, tomaban en alguna medida la empresa como para mantenerla abierta en funcionamiento y no perder los puestos de trabajo. Entonces, si vos me decís técnicamente, ¿podían hacer eso? No. Ahora sí. Ahora con el texto legal vigente, sí, no hay duda. En la medida que se organicen bajo forma de una cooperativa, aunque esté en formación, que no esté regularmente constituida, organizados bajo forma de cooperativa, la ley los legitima y los habilita, y les da toda la asistencia, además, para que ellos puedan continuar con la explotación de la explotación de la empresa, con el fundamento de mantener la fuente laboral. Pero la realidad es que ustedes saben que cuando se clausura y se pone una faja, no se puede ingresar, y si se rompe esa faja es un delito. Pero bueno, acá hay otros intereses, había otros intereses involucrados, y esto ocurrió con una infinidad de casos, en donde los trabajadores tomaron la fábrica. En algunos casos, fíjense que se ha dado la paradoja que eran empresas que habían quebrado hacía muchísimos años, que ya no estaban funcionando, que los ex empleados de esas empresas se volvieron a reunir y las reabrieron. Entonces, fíjense a qué punto es que esto provocó todo un cimbronazo, ¿no? El tema de la actuación de los trabajadores y las cooperativas en la continuidad de algunas empresas. Algunas se volvieron a abrir como consecuencia de esto. Estaban hacía años con las quiebras ya cerradas y las fábricas cerradas y las reabrieron. Entonces, la observación que vos haces, Tomás, es correcta. No podrían haberlo hecho, pero lo hicieron. En ese momento no era legal. Ahora sí. Ahora sí la ley permite eso, ¿no? Que la ley dice que se va a atender la opinión de los trabajadores en el porcentaje que marca la ley, en el artículo ahí 189, para la continuación de la explotación de la empresa, y priorizándose en este caso la conservación de la fuente de trabajo. Pero en el momento, insisto, de la película no estaba este régimen legal, estaba todavía muy verde. O sea que si están formando una cooperativa, ponen la fajita y la sacan y siguen como si nada. En realidad, hoy en día no les dejan poner la faja directamente. Pues sí, no, Sino que no, no. manifiestan directamente la intención de continuar con la explotación por parte de los trabajadores, ¿no? Conformando la cooperativa de trabajo, y como la ley legitima a que lo puedan hacer, incluso cuando la cooperativa esté en formación, lo pueden hacer. Y ahí O sea que entran en ese caso no se clausura la empresa, sigue como si nada. Exactamente. Sigue. En ese caso es una de las... Vos fíjate que en materia de continuación de la explotación de la empresa, nosotros decimos que puede haber 3 modalidades por las cuales se continúe la explotación de la empresa. Una es la continuación inmediata, la del 189 y las hipótesis que menciona el 189. La otra es la continuación dispuesta por el informe que tiene que elaborar el síndico en el artículo 190 y la resolución judicial del 191 que lo autoriza. ¿Y la tercera cuál es? Bajo forma de cooperativa de trabajo. Con lo cual tenemos técnicamente hoy 3 alternativas de continuación de la explotación de la empresa. Y la de las cooperativas tiene la particularidad también que se da como una suerte de continuación inmediata.
como las hipótesis del artículo 189, por ejemplo, cuando contempla la quiebra de una empresa que presta servicios públicos indispensables, en donde dice, bueno, acá no puede haber interrupción del servicio. La continuación es inmediata, porque los perjuicios que se derivarían, ¿no?, de la interrupción de un servicio público que se considera indispensable serían tremendas. Por eso es que la ley dice acá no hay interrupción, se continúa. En el caso de los trabajadores ocurre algo similar, cuando se opta por la cooperativa de trabajadores. ¿Bien? Ahora sí, Seba, te dejo lo del protesto, que era uno de los temas que quedaba ahí pendiente. Bien, sí, se me desconectó, no sé si por ahí repito algo que ya hayas dicho, porque se me desconectó la conexión, díganme si se escucha bien. Por ahora anda bien, bueno, cualquier cosa me avisan. No, un poco para también con lo que decía recién Guillermo, bueno, tengan bien en claro eso que dijo recién, porque se los va a preguntar, no digan que yo les dije, el tema de la diferencia entre incautación y desapoderamiento, que muchos, no sé dónde surge, que dicen que uno es la materialización del otro, no. Tan diferentes son que no son un espejo. Por ejemplo, nosotros hacemos una pregunta, ¿todos los bienes desapoderados son incautados y todos los bienes incautados son objeto del desapoderamiento? Y sería doblemente falsa, porque va a haber bienes incautados que no son objeto del desapoderamiento y bienes que son objeto del desapoderamiento que no pudieron ser incautados. Esto también, o sea, la parte de los bienes incautados que no son objeto de desapoderamiento, ya lo mencionó Guille en 138 y 188, pero también tenemos, por ejemplo, en la parte donde hablamos clausura, donde habla de que se puede reabrir el procedimiento si se denuncia la existencia de los mal llamados nuevos bienes, que en realidad son bienes que eran objeto de desapoderamiento que no fueron descubiertos, y que obviamente si no fueron descubiertos no fueron incautados. O sea, son dos conceptos completamente diferentes. Después, con respecto al tema de las cooperativas, lo que preguntaba recién Tomás, muy interesante también. Bueno, tengamos en cuenta que en realidad toda la normativa que aparece en la legislación concursal a partir de las leyes de emergencia del año 2001, 2002, y después las complementaciones que se hicieron posteriormente hasta la 26.684, en realidad corrían de atrás, porque primero fue el hecho de lo que, por ejemplo, ven en la película, de que en muchísimos casos, no sé, me viene a la mente el Hotel Bauen en Capital, Cerámica Sanón, Comercio y Justicia en Córdoba, hay muchos supuestos donde esto se organizó de hecho, y recién ahí es donde, bueno, aparece una normativa que más o menos tiende a encauzarlo, fíjense que ya lo tiene lo de continuación, que habla de el pedido formal de los trabajadores formados en cooperativa, la cooperativa en formación. Tengan en cuenta que la continuación de la explotación de la empresa inmediata por la cooperativa también implica que después esa cooperativa, con facilidades por supuesto, pero adquiera la empresa, no es una continuación que ya le quedó, como que los trabajadores se quedan en la cooperativa, porque también hay que satisfacer el interés de los acreedores, y dentro de esos acreedores hay otros trabajadores, y hay acreedores, no piensen que los acreedores son nada más que los bancos y AFIP, hay un montón de proveedores que en definitiva también son trabajadores. Entonces, bueno, ahí hay una situación que se tiene que resolver, por más que la cooperativa siga adelante. Bueno, no sé si repetí algo de lo que habías dicho, pero no pude escuchar lamentablemente porque me caí. Con respecto a lo del protesto, esto es un tema... repetime un poquito la pregunta, Tomás, a ver si es algo que te iba a... Porque en el video el profesor habla del protesto de títulos y lo anoté como preguntar y no anoté nada porque no entendí nada de eso, qué significaba. Bien. Bueno, el tema es que todavía no... Claro, 155, sí. Lo que pasa es que no lo han visto todavía en Cambiario, lo vemos eso, de qué es el protesto, de qué se trata y por qué hay una dispensa, en este caso legal, del protesto. El protesto es un acto jurídico cambiario, si quieren les digo la definición, pero van a entender menos todavía, después la dejamos para Cambiario, tendiente a comprobar lo que se denomina situaciones cambiarias insatisfechas. En el caso puntual, o la falta de pago, o la falta de aceptación, o algunas otras cuestiones que ya las veremos en su momento. Pero fundamentalmente la falta de pago, falta de aceptación en una letra. En el caso del protesto por falta de pago, en la mayoría de los títulos, los pagarés, está eximido en el propio texto, eso sería una dispensa convencional, pero también hay dispensas legales, que tienen que ver con situaciones en donde no es necesario probar
la falta de pago porque, como en este caso, por una disposición legal o por un estado, como en este caso el falencial, ya es lógico, es obvio que no va a haber pago posible. ¿Por qué? Como ustedes saben, el 109 torna ineficaces todos los pagos que el fallido hiciere o recibiere. En este supuesto, si yo soy beneficiario, tenedor legitimado de un título de crédito, no voy a tener que formalizar el protesto, porque si el fallido está fallido, lógicamente no me va a pagar, y la prueba de eso ya no va a ser ese acto jurídico que decíamos recién, sino directamente tendré que demostrarlo con la sentencia correspondiente. ¿Bien? Esa es la dispensa que hay en este caso. Un Y agregado, por no más, solo no dice puede, 155. perdón, Sí, Seba, no solo no puede, sí, sino sí, que la sí. ley le prohíbe pagar. Porque él no podría estar Claro, claro, pagándole, por supuesto. además, a un acreedor que por la concursalidad, su causa o título del crédito es anterior a la declaración de quiebra. Entonces, no solamente no puede, sino que no puede, no debe pagar tampoco. Y si pagara, ese acto, como bien dijo Sebastián, es ineficaz. Ujú. Exacto. Entonces aquí el protesto como acto cambiario probatorio de un incumplimiento de las obligaciones que tendría el librador de un título queda relevado, queda eximido, porque ya hay una disposición legal con todos los efectos concursales que, entre otras cosas, prohíbe efectuar los pagos pertinentes. Y por más que luego, que esto es lo que sigue el 155, por más que luego habla de cese del concurso. El concurso no cesa, o se clausura o concluye, pero bueno, acá el legislador habló de cese. En realidad, cuando hubiera alguna conclusión, cuando cesen los efectos, si se quiere, ahí podría ser, de la quiebra, no altera esa dispensa. No es que, bueno, a ver, no sé, planteó una reposición contra la sentencia de quiebra, la sentencia de quiebra fue revocada, entonces ahora tiene que hacer el protesto. No. En el momento que tendría que haberlo hecho, se encontraba eximido legalmente y esto perdura en cuanto a sus efectos. Es eso nomás. Después, cuando veamos la parte de cambiario, bolilla 6, lo desarrollaremos más en extenso, pero no quiero tampoco confundirlos con eso. Exactamente. No sé si queda... Respondí a la pregunta, Tomás. Sí, sí, ahí me quedó un poquito más claro, sí, sí, gracias. Bárbaro. Por favor. ¿Qué más? Vamos, chicos, a ver qué otra. Bueno, ¿Qué tal? Yo tengo una pregunta. Sí, dale, Juan Cruz. Juan Cruz, ¿cómo estás? Yo entiendo, de acuerdo al artículo 237, que la inhabilitación de las personas jurídicas es definitiva, salvo conversión o conclusión de la quiebra. Correcto. Lo que no me queda claro es qué significa Algo que que sea no sea definitiva. definitiva. Lo que no me queda claro es qué significa que sea definitiva. Que sea definitiva es que perdura en el tiempo indefinidamente. O sea que no, en principio, no, los efectos de esa inhabilitación no van a cesar, ¿no?, en el tiempo hacia el futuro. A diferencia de lo que ocurre cuando la quiebra es de una persona humana, en donde se puede disponer el fin de esa inhabilitación, que va a importar obviamente su cese, ¿no?, que significa que ese sujeto técnicamente recobra la aptitud de lo que la inhabilitación lo había privado. Recuerden ustedes el artículo del 238 que menciona cuáles son los alcances o los efectos que produce la inhabilitación. Por ejemplo, dice que no pueden ejercer por sí ni por interpósita persona, ¿no?, el comercio, que no pueden ser o desempeñar algunas funciones relacionadas con el manejo de índole de la administración o societaria. Fíjense que ahí la ley les dice que no pueden ser administradores, gerentes, síndicos, liquidadores de sociedades, bueno, asociaciones, mutuales, etc. O sea, lo veda o lo saca prácticamente de todas las funciones relacionadas con el desempeño de órganos de administración. Si se trata de la persona jurídica, esta situación se perpetúa en el tiempo. O sea que no recobran la aptitud como para poder desempeñar esto, salvo que ocurra la conversión de la quiebra o la conclusión, lo cual tiene un contrasentido,
también esto. Sí. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de conclusión de la quiebra, la ley es amplia y la conclusión es por cualquier motivo que fuere. Y la conversión, nosotros explicamos, todavía ustedes no lo vieron porque es lo que van a ver en la última semana, es una forma atípica de concluir la quiebra. Está bien, la circunstancia que se da acá es que la quiebra se revoca y concluye, pero se abre un proceso concursal. Esa es la única diferencia. En cambio, en los otros tipos de conclusión de la quiebra concluye en forma definitiva, no abriendo otro proceso. Pero está claro de que la conversión de la quiebra en un concurso preventivo es un modo conclusivo. Pero lo quiso dejar remarcado ¿para qué? Para que queden claro, y que en esto no pueden equivocarse, que en el régimen concursal preventivo no hay inhabilitación. El concepto, cuando uno fíjese, hay dos institutos que ustedes no pueden errarle nunca, ¿no? En cuanto a que cuando se mencionan estas palabras, estamos siempre ante un proceso falencial, ante una quiebra. Uno es la inhabilitación. ¿Y el otro cuál es? A ver si alguien me lo puede responder. Que estuvimos hablando recién. Incautación. Correcto. Bien, Tomás. La incautación. La incautación es consecuencia de la quiebra. Entonces, siempre que hablemos de inhabilitación o de incautación, no hay duda de que estamos frente a un proceso falencial. Si el proceso falencial no existe más, no hay más inhabilitación. Es así de simple. Entonces, la definitividad, Juan Cruz, que vos me preguntabas acá, se refiere a eso, a la perpetuidad. Que no va a haber posibilidad de reponer esa situación, ¿no?, al estado originario, salvo que ocurra esto. ¿Por qué? Porque desaparece la quiebra, porque no hay más quiebra, que es lo que le da fundamento al instituto de inhabilitación. ¿Bien? Genial. Y en el caso de las personas físicas, cesa de forma automática, ¿no? Al año de la sentencia de quiebra. Así lo ha determinado nuestra Corte Suprema de Justicia en el fallo Ángel Barreiro, en donde no solo estableció eso, sino que dijo que aunque el pedido o que la disposición del fin de la inhabilitación ocurra operado ya el año, o sea, con posterioridad a la fecha del año, se aplica retroactivamente al año de la sentencia de quiebra. O sea que si se omitiera, por ejemplo, o se planteara que se disponga el fin de la inhabilitación habiendo transcurrido 3 años de la quiebra, no es que desde ese momento, o sea, de los 3 años, va a quedar, ¿no?, dispuesto el fin de la inhabilitación, sino que se va a retrotraer automáticamente al año de la sentencia de quiebra. Y la otra cuestión importante es que no siempre es un año. No, vos dijiste, al año cesa de pleno derecho, sí, es lo que determina la ley. Pero siempre es de un año el plazo de la inhabilitación, no necesariamente. La ley permite que se deje sin efecto, o se reduzca, o se amplíe, en la medida que se acredite o se demuestre estar incurso o no en un delito penal. Económico, obviamente, ¿no? Estos son los delitos a los que hace referencia. Si yo demuestro que no estoy incurso en delito penal, podría pedir que se reduzca ese plazo. O sea que podría pedir el fin de la inhabilitación antes del año. Ahora, si estoy incurso en un delito penal, se va a extender. ¿Y hasta cuándo se va a extender el plazo? En función de la actuación penal, se va a extender hasta que se obtenga o bien un sobreseimiento de la causa, o bien una absolución, en el caso de que no haya una condena, o bien hasta que se cumpla la accesoria de inhabilitación que pueda establecerse en la condena en el juicio penal. Con lo cual, si en la condena en el juicio penal me fijan una accesoria de inhabilitación de 4 años, recién voy a poder estar, entre comillas, rehabilitado, que se disponga el fin de la inhabilitación, dentro de 4 años. O sea, cuando se cumpla la accesoria de inhabilitación del proceso penal. ¿Bien? Genial, muchas gracias. No, por favor. Una vez que la quiebra finalizó, ¿es el nuevo nacer del fallido? ¿Empieza a ser una persona normal y sin deudas de vuelta? Es el llamado fresh start, digamos. Bueno, eso tiene un poco que ver con lo que hablaban recién, ¿no? La inhabilitación de las personas jurídicas es definitiva, salvo, bueno, los supuestos que se establecen en la ley, porque de repente, bueno, implica la liquidación de la sociedad y una imposibilidad posterior de cumplir su objeto porque se liquidan sus bienes con motivo de procedimiento de quiebra, ¿no?
Ahora, las personas humanas siguen, más allá de la situación comercial, siguen existiendo, siguen viviendo y de alguna forma van a buscar reinsertarse al mercado, realizar alguna actividad. Y más allá de lo que está permitido por los artículos 104, si no me equivoco, de realizar tareas artesanales o profesionales en relación de dependencia, bueno, en algún momento buscará reinsertarse al mercado. Entonces, uno de los efectos importantes de la quiebra, que siempre remarcan Horacio y Guillermo, es la liberación del deudor. No solamente la satisfacción del interés de los acreedores, como siempre piensan los abogados de los bancos y de todo eso, que es como que es para una ejecución colectiva para que cobren los acreedores. Lejos está de eso. Uno de los efectos principales es la liberación del deudor, para que, bueno, obviamente, estamos hablando de un deudor que puede, no que sea, como lo decíamos recién, o sea, la inhabilitación le impediría reinsertarse al mercado si, por el tiempo que dure, si se trata de una persona, de un estafador, un delincuente económico, bueno, tendrá todo ese periodo de más. Pero la idea es que si esto no es así, que se reinserte lo más rápido posible, que, mejor dicho, que tenga la posibilidad de reinsertarse. Después le puede ir bien o le puede ir mal, pero que tenga la posibilidad de reinsertarse rápidamente. Por supuesto, con los bienes que adquiera después del fin de la inhabilitación y los que pudiera haber tenido con el ejercicio de actividad profesional o artesanal en relación de dependencia, ¿no? Pero bueno, la reinserción es uno de los objetos y obviamente la liberación. Dar Una finiquito a cuestiones pregunta. pendientes, dicen por ahí. Sí. ¿Cuánto dura en promedio un proceso o sea, una quiebra? Qué Depende. linda. Guille. Mirá, Récord, tiré un récord. yo te he visto quiebras y están sin terminar de más de 30 años. Esa cara está bien la que pones. Pará, yo recuerdo una, porque yo fui no me acuerdo qué juzgado, y había un mueble entero que era una quiebra. Creo que la de Estrella de Mar era. Estrella de Mar. Esa, bueno, esa tenía como no sé cuántos años. Bueno, y yo te voy a poner una más vieja todavía. Hay una quiebra que a mí me tocó intervenir con un acreedor, ¿no? Que comenzó, es una quiebra civil, ¿no? Imagínate la antigüedad que tiene en el año 79, 1979, en Capital Federal, y es el día de la fecha que todavía no está finalizada. Ah, es un horror, es un Sí, horror. entonces, no se dejen engañar por la ley, pensando de que la quiebra... Pero ¿cómo? Si el 217 dice que son 4 meses más 90 días. La ley dice que la instancia de la liquidación tendría que en 4 meses estar lista, terminada. Pero si fuese muy complejo, porque hay muchos bienes y demás, bueno, le vamos a dar un changüí más de 60 días como para terminar. O sea que para la ley, la instancia liquidatoria, técnicamente hablando, tendría que estar concluida como máximo en 6 meses. Pero esto no refleja la realidad. Desde la fecha de la quiebra, ¿eh? Claro, Desde la fecha de la quiebra. Las liquidaciones, o sea, primero hay un trámite que hacer, previo, bueno. Pero bueno, entre Por los eso me 6 quedé meses de la pensando. ley y los 30 años hay un lapso que... Sí, Pero bastante para que te den diferente. una idea, ninguna quiebra hoy por hoy, por más simple y sencilla que sea, va a durar menos de 3-4 años. Sí, lógico. Por más que Es un haya horror. 2 o 3 bienes. Exactamente. Es lo que más o menos demanda, se demora. Entonces, eso es lo que da una pauta a veces de decir, bueno, ¿por qué se extienden tanto estos procesos? Porque cuando uno lee, estudian como están estudiando ustedes acá, dice, pero si los plazos son plazos cortos, ¿por qué se extiende tanto? ¿De dónde llegamos a 5, 6 años, 7, 10 años de esto? Cuando uno lee la ley, dice, bueno, esto tendría que, como mucho, en 2 años estar listo, terminado. Y siguen los plazos, y sigue el tiempo, y sigue sin terminarse. Y no piensen solamente que esto es por desidia de los intervinientes en el proceso. Son una sumatoria de temas que se pueden llegar a plantear acá, que hacen que se alonguen, ¿no?, los procesos de forma, ¿no?, desproporcionada. Y con cosas tan simples como pueden ustedes graficarse, por ejemplo, cuando hay que cumplir con notificaciones, donde tenemos una pluralidad de sujetos, y en donde a lo mejor hay que cumplir con una serie de notificaciones, una cantidad, ¿no?, de acreedores, hasta que logramos notificar a todos, porque siempre seamos optimistas, bueno, nos notificamos a todos los domicilios que están correctos, y un domicilio está mal.
el otro se mudó, ¿no? El otro no lo encontraron, dejaron aviso, no, y tengo que volver a pedir una cédula, volver a notificarlo. Y acaso se pasan días, se pasan semanas, se pasan meses, a veces con cuestiones como estas. Ahora con la pandemia y con las notificaciones, ¿no? De forma electrónica y demás, en alguna medida se ha agilizado bastante el tema este. Algunas. Y se ha agilizado también, ¿sabe por qué? Porque ahora se autoriza que algunas resoluciones que se deberían notificar normalmente por cédula, ¿no? Se está autorizando ahora que se notifiquen mediante carta documento, por ejemplo. Pero esto tiene un costo también, Por supuesto. ¿no? Entonces, sí, está bien, lo logro cumplimentar, lo puedo notificar, pero con un costo. Lo que me saldría gratis lo tengo que pagar acá una carta Como todo en documento. esta vida. Tal cual. Entonces, ese es el tema. Si bien se ha agilizado, ¿no? Pero bueno, tenemos estas complicaciones. Por eso O sea, que yo porque me quedé pensando en esto de reinsertarse a la sociedad tipo comercial, ¿no? O sea, sí, estamos igualmente hablando de plazos para personas físicas como para personas jurídicas. pero igualmente la reinserción la logra la ley. Porque vos pensás que una cosa es cuánto se va a extender la quiebra hasta que finalice la instancia liquidatoria, y otra cosa es pensar en la reinserción del sujeto, que al haberse incorporado a un instituto de la inhabilitación, al año, ¿no? A vos te permite reconstruir una situación patrimonial. Sí, es Porque verdad. esto vayamos a la práctica, acá es lo que importa. Bueno, ¿qué importancia o qué implicancia tiene de que me dispongan el fin de la inhabilitación? Esto es lo que interesa que ustedes sepan. ¿Qué trascendencia tiene esto? Que los bienes que yo adquiera con posterioridad a que se dispone el fin de la inhabilitación no pueden ser liquidados en este proceso. Quedan Como el caso excluidos del los fallo inconvenientes. de la asociación Sí, de los tal papás que le cual. habían hecho lo mismo. Tal cual. Entonces, Mm. esto es lo importante que ustedes sepan. Entonces, ¿por qué? La ley dice, o decimos que hay una pronta reinserción del fallido en lo que es el mercado, por el instituto de la inhabilitación, que al haber establecido un plazo bastante abreviado, bastante corto, ¿no? De un año, a mí me permite que al año yo pueda estar recomponiendo mi situación patrimonial. ¿Esto saben por qué lo hacen? Esto también es importante que ustedes lo sepan. ¿Por qué se incorpora un mecanismo como este? Se incorpora justamente porque se quiere evitar, ¿no? Que los operadores jurídicos actúen desde la clandestinidad. Si yo no le Claro. permito, ¿no? Un mecanismo como esto, ¿qué es lo que ocurre? ¿Esto qué significa? Que un sujeto va a seguir toda su vida sin tener un patrimonio y sin manejar bienes a su nombre. No, lo va a tener, pero no lo va a tener a su nombre, porque si yo no lo libero, el tipo no va a querer incorporar un bien a su patrimonio cuando sabe que va a quedar objeto del desapoderamiento y va a ser liquidado en este proceso de forma indefinida. Lo que no quiere decir que no pueda reconstruir un patrimonio en este caso, pero lo va a hacer desde la clandestinidad. Entonces, ¿qué va a aparecer acá? Y va a querer constituir alguna sociedad para poner bien el nombre de la sociedad, o lo va a poner a nombre de un testaferro, o de alguna familiar, de algún pariente. Él va a conformar un nuevo patrimonio, pero un patrimonio que es bastante oscuro, porque va a estar distribuido en sujetos que en realidad prestan nombre, nada más, pero los bienes son de él. Entonces, por Y eso sí. es que la ley ha querido incorporar un mecanismo como esto. Y el año, uno puede decir, está bien que sea un año, ¿por qué no 6 meses? ¿O por qué no 2 años? Una cuestión de política legislativa. Hoy es un año, mañana se cruzó y la ¿Quién gente, sabe? los legisladores dicen, no, miren, es corto, vamos a extenderlo un poquito más. O es largo, vamos a achicarlo un poco más. Una cuestión de política legislativa. Acá podemos estar a favor o en contra, pero está clara las pautas. Yo creo que un Sí. año es un plazo más que razonable. Creo que es bastante razonable el término que fija la ley. Y al año a mí me permite nuevamente estar en carrera. Volver a poder, ¿no? Porque acá también hay una cuestión importante a tener en cuenta. A veces el fallido está estigmatizado, como que el fallido es un mal bicho, es una mala persona, es un delincuente, ¿no? Y que poco menos que merece el fusilamiento, ¿no? Porque ha hecho todo esto con la clara intención de perjudicar a sus acreedores. Porque esta es la idea. Pregúntenle Nunca lo había al pensado común así igual, te denominador. digo. Bueno, pero pregúntenle al común denominador, sin saber de qué se trata, ¿no? Le ponen la palabra concursado y fallido, una al lado de la otra, y qué opinión le merece una y la otra. El concursado seguramente le puede llegar a decir, es un tipo, un luchador, la está remando, la está peleando y quiere salir adelante. ¿No? ¿Y el fallido qué es? Perdón el término, un garca.
directamente una mala persona, ¿no? Un ser despreciable que ha querido estafar y dejar un tendal de deudas para perjudicar a todos sus acreedores. Y yo les puedo decir, por experiencia y por casos, que muchas veces la segunda noción se aplica técnica y literalmente a concursados. Y la primera, a fallidos. Porque ¿quién le puede imputar algo a un fallido, por ejemplo, que quebró por la situación de pandemia en la que hoy estamos atravesando? Claro, ni hablar, sí. ¿Qué le vamos a Tal decir? cual. ¿Que es un mal bicho? ¿Que es una mala Ah, persona? ¿No? Que ahí está hizo lo del que venga trabajo esta práctico situación. que están haciendo, ¿no? No hay Tal que cual. generalizar, no hay que No, tal generalizar. cual. Entonces, pero lamentablemente, en la población, en la comunidad en general, está estigmatizado el sujeto fallido con la creencia de que es una mala persona. Y la realidad es que en uno y en otro caso, se trata simplemente de mecanismos técnicos, procesales, judiciales, para resolver una situación de conflicto. Los dos, tanto el concurso como la quiebra. Obviamente con una diferencia. En un caso, tratamos de resolver el conflicto negociando, y en el otro liquidando los bienes. Pero en los dos casos lo que apuntan es a lo mismo, es a resolver el conflicto. Sí. Sin embargo, uno está muy mal visto y el otro está mejor visto. Bien, hay muchos estigmas, es cierto, eso siempre lo hablamos, ¿no? Con respecto al tema este, nos pasa, qué sé yo, vamos a un evento, congreso, hacer concursal, como si fuéramos, no sé, traficantes. Y Satanás, después, qué sé abogado yo, del diablo. pero tenés los daños y perjuicios, hay montones de juicios de daño y perjuicio que están inflados, hay montones de juicios laborales que hacen liquidaciones delirantes, que terminan siendo perjudiciales en todos sentidos. O sea, abusos hay en todos lados, en todo instituto, y eso que entonces tenemos que eliminar el derecho laboral, tenemos que eliminar el derecho de daño. No, esto es una herramienta en el trabajo práctico ese que, la genialidad ahí de Virginia y de Guillermo, del tema de las fotos, no sé si ya lo estuvieron viendo, bueno, justamente es un poco para visualizar eso de lo que estábamos hablando recién. Casualmente lo que hablábamos recién de la estigmatización, recién hoy vengo de hablar con un posible cliente también que no, era la solución, el concursamiento, y estaba que no, porque no, ¿qué van a decir? Como si estuviera... pero bueno, también el día de mañana cuando se reciban y digan que son abogados, muchos les van a decir, oh, así. Así que bueno, Ya ahora lo pero dicen, hay que ya tener ahora lo claro cuál dicen. es. Sí, ¿no? Que Estudias estudias derecho, derecho y claro. ya está, me cancelan así. Y yo les digo, Pero- bueno, nos vemos en la profesión, porque sí, no, si no, ya me cancelás, no, ya te van a llamar cuando necesiten claro. algo. ¿Eh? Porque es así. Exactamente. Después eso es lo primero que tenés el número 1 ahí para llamarte. Bueno, ¿qué más? A mí me quedó una consulta de un trabajo práctico que sé que todavía no se corrigió, porque todavía no se terminó la fecha de entrega, pero no me quedó claro el ejercicio en sí, que era el cuestionario de la bolilla 17, que era Sí, como es el parcial básicamente. sí. El último punto, que era el 10, era como tipo todas opciones y vos tenías que mover haciendo como, supongo yo, en orden cronológico. Es el tema del periodo de sospecha en caso de quiebra directa y en caso de quiebra indirecta. No, decía, 2 años antes de la quiebra, 2 años antes del concurso. Sí, por eso. Sí, era el periodo de sospecha, sí, era Por eso. eso. No te digo Y el no lo... número 10 porque a vos puede ser que esa pregunta te aparezca en el lugar 10 y a otro le puede aparecer en otro Ah, lugar. O sea que no bien. necesariamente. Pero ahí No lo que lo... tenían que establecer en ese caso, yo no me acuerdo al final si le puse el determinar cómo quedaba comprendido el periodo de sospecha en caso de una quiebra indirecta, me parece que le había puesto. Que en No ese sé. caso, sí, era indirecta, ahora yo me acuerdo, pero sí, el creador de la maldad fui yo, así que por eso me acuerdo. Porque no, porque había muchas opciones, o sea, Sí. ¿había que ordenar todas? ¿O No, era...? el listado había que elegir las dos que correspondían. El periodo de sospecha en ese caso queda comprendido entre dos fechas de las que estaban ahí Sí, puestas como sí, sí, opciones, sí. No que lo eran entendí, la por fecha eso no inicial lo... de la cesación de pagos y la Sí. presentación de la demanda de concurso preventivo. Todo el Ah, resto, está relleno. bien. Relleno. Porque como iba uno abajo del otro, yo pensé que sería un orden cronológico, pero no me No. dejaba mover nada más los de arriba. Entonces digo, pero algo no anda bien. ¿Es Dejaba poner dos acción, opciones. ineficacia y responsabilidad? El de la ¿Cómo? bolilla 17, sí.
Acciones de ineficacia y responsabilidad. ¿Eh? Sí, Ujú. en ese. Ah, listo. Si no lo hiciste, bueno, la pegaste, ya tenés una, Sí, voy escuchando, voy escuchando, voy escuchando. Es que una yo le opción. entregué Yo no lo así hice, ya como, tomé nota. Perfecto. claro, le serví para todos, Eso que tienen que pero tener, ¿no? Lo que se pueda escuchar y tomar nota, aprovechar, ¿no? Para no cometer los errores después. yo ya lo cometí, pero nada, no importa, o sea, no Bueno, entendía pero de los básicamente el errores ejercicio. aprende. De los Por errores supuesto, aprende. Eso por que te supuesto. quede claro, a veces duele porque a uno le duele, ¿no? Sobre todo cuando estás en la profesión y el error te hace perder un juicio. ¿No? Sí, Pero ni te puedo hablar. asegurar que ese error que cometiste en la profesión, si te toca una segunda vez, no lo vas a No lo volver a cometí hacer. más. Entonces, Es lo que siempre, se llama experiencia después. por eso en los trabajos prácticos que a veces les damos, ¿no? Y que los tiramos medio crudos, ¿no? Como para que ustedes hagan el trabajo. La mejor forma de aprender el ejercicio en la profesión es haciendo, aunque se equivoquen. Por eso es cuando dice, bueno, hacete un escrito de tal cosa y mandate, hacelo. ¿Te vas a equivocar? Sí, te vas a equivocar 20 veces. Nosotros seguimos con 20 años o más de ejercicio profesional equivocándonos. Pero es la única forma de aprender. Es la única Sí, manera. básicamente no hay un día que no tengamos una duda de algo. Esto. Máxima ahora que cambian todos los sistemas de acá, de allá, que hay que subir a esta nueva página, que esto, pero no hay un día que no esté con alguna duda de algo y bueno, hay que animarse y hay que hacerlo, porque si no... Entonces, no hay que verlo tan grave, ¿no? El hecho de equivocarse, ¿no? O el hecho de desaprobar un examen. Y bueno, a veces puede ser porque son procesos, ¿no? A veces es necesario equivocarse o desaprobar como para aprender. Me fue Que mal en sirva de práctica plataforma. 2 y fue básicamente porque no había rendido cambiario, porque todos los documentos que estudié, todos los títulos que estudié los veo en cambiario Claro. y no entendía absolutamente nada de práctica 2, Porque no les más explican. virtualidad. Lo único que les No, explican ahí es simplemente el trámite ejecutivo, ¿no? exacto. Pero sin tener el fundamento, que es lo que van a estudiar ahora. Ujú. Entonces es muy Así que dije, bueno, difícil. no pasa nada, estudio cambiario y después rindo práctica 2, Está no bien, pasa nada. no es grave, por eso. Hay cosas No es mucho más grave. graves en la vida. Sí, por supuesto, por No supuesto. se preocupen. Bueno, yo no tengo más dudas, así Muy que bien, me alegro los muchísimo dejo. entonces. Por ¿Más? ahora, A ver, ¿no? alguno? No, No, Hola, yo yo, buenas tardes. también no no, yo tengo duda. tampoco, gracias. Yo sí tengo una pregunta. Muy bien, Ayelen, dale. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo, leyendo la ley comentada de Gracia Vile, me surgió una pregunta, porque hablaba del tema, bueno, hablando hoy de la incautación, Ujú. que existe supuesto de bienes apoderados, pero que no están sujetos a la incautación cuando se tratan, por ejemplo, establece el ejemplo de una vivienda de familia Claro. que es imprescindible tanto para el fallido como para la familia, pero que está afectada al desapoderamiento, pero no a la incautación, y que al momento de liquidarse, ahí sí, o sea, se van a tener que retirar, pero hasta ese momento pueden tener la ocupación, puede ser del bien inmueble. Sí, te hago una aclaración porque acá hay alguna confusión a lo mejor. Si se trata, por ejemplo, de un bien inmueble que está sometido al régimen del bien de familia, Sí, ahí sí está hacemos de la fuera. base de que es un bien que está excluido del desapoderamiento, con lo Exacto. cual, no siendo desapoderable, mucho menos va a ser incautable. Sí o sí ¿Sí? tiene que estar declarado como, si es el único bien, pero no está declarado como bien de familia. No, si fuese el único bien, pero no está como bien de familia, es un bien que cae en el desapoderamiento porque sigue la Ah, regla general. perfecto. Entonces, por más de que sea vivienda única, familiar y demás, ahí podría argumentarse, en algún momento se argumentaron leyes de índole provincial que han sido cuestionadas, ¿no? Que disponían la inembargabilidad e inejecutabilidad de los bienes que eran vivienda única, familiar, con ciertas características y demás, en los cuales en la gran mayoría se ha terminado resolviendo la inconstitucionalidad de esas normas, porque eran normas provinciales que vulneraban una legislación de orden federal como en la ley del concurso y de quiebra. O Bien, sea que si una persona no está casada con 2 hijos y tiene 2 hijos, ¿puede quedar en la calle producto de una quiebra? claro, Ah, si no está constituido como bien de familia eventualmente, no tiene ese amparo, ese resguardo, ¿no? Por regla general sí, queda excluido del desapoderamiento. O sea, perdón, queda incluido en el desapoderamiento, con lo cual va a ser objeto de liquidación.
Por En eso este que caso yo- puede estar afectado el desapoderamiento, pero al ser bien único, puede estirarlo hasta el momento de la liquidación, ¿no? por eso yo le dije, hubo planteos de leyes en materia provincial en donde se establecía, ¿no? Que si se determinaba el carácter único de vivienda familiar y demás de determinados bienes, hubo una serie de legislaciones en donde disponían la inejecutabilidad e inembargabilidad de esos bienes y por supuesto también pretendían extenderlo al ámbito falencial. Pero Ah, esas leyes, ¿no? Esas leyes en el ámbito provincial, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en varias provincias hubo leyes similares, se terminaron declarando inconstitucionales, porque se estaba legislando sobre cuestiones de bienes, ¿no? Para excluir el desapoderamiento de forma provincial respecto de una ley que tiene supremacía sobre ella, que es la ley de concursos, que es una ley federal, porque es una ley que emana directamente de las potestades del Congreso. perfecto. Con lo cual, Creo que una buena para práctica 2, creo que nos dijeron que hay una ley, para en respuesta a Tomás, que creo que si compras una vivienda con un crédito hipotecario, de los bancos hipotecarios sí es inembargable. bueno, eso hubo en una época, les aclaro, en una época estaba establecido que las viviendas que se compraban con créditos del Banco Hipotecario Nacional estaban excluidos del desapoderamiento y por lo tanto no podían ser ejecutados. Eso sí, fue así durante muchísimo tiempo, pero en el caso era el caso del Banco Hipotecario Nacional. No sé en la actualidad, ¿no? No, me parece que no se aplica a la hipótesis del banco hipotecario actual. Pero era por ley que se disponía en aquel caso en donde las viviendas que se compraban con créditos del Banco Hipotecario Nacional eran inembargables, inejecutables y demás, porque estaba la ley que lo disponía así. Sí, sí, es verdad, eso que vos decís, Gustavo, que les comentaron, es así. Y puede ser que quede alguno dando vuelta todavía, ¿no? Esta vivienda se compró con un crédito que otorgó el Banco Hipotecario Nacional, y por lo tanto es inembargable, y en este caso sería no desapoderable e inejecutable. Sí, correcto, es así. Y yo en eso puse, me acuerdo, creo que en el trabajo práctico puse un ejemplo de que si la casa era de lujo, y era única, sí se podía rematar, ¿o no? Es que en realidad eso, fíjense, que en lo que era el antiguo régimen de la ley que establecía el régimen del bien de familia, hoy regulado en nuestro Código Civil y Comercial, establece cuáles son los requisitos y las condiciones para esto, y en realidad no hay una referencia puntual a cuanto a que para poder constituir bien de familia sobre un inmueble, tiene que tratarse una propiedad que no supere cierto valor. Lo único que exige es que sea única vivienda. Entonces es muy cuestionable. ¿Sí? Bueno, está bien, la única vivienda es un pequeño palacio. Y bueno, pero es la única. Y la ley, la realidad es que no determina, ¿no? El hecho de que sea, ¿no? Con un monto X o una evaluación fiscal X, o un valor de mercado X para que pueda o no constituirse como bien de familia. Sino que lo único que exige es que sea vivienda única. Yo entiendo que esto puede ser a lo mejor indignante, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser, ¿no? Que sea la única vivienda, pero estamos hablando de una mansión, y no pueda tocarle un pelo porque la tiene constituida como bien de familia? Y bueno, la realidad, acá lo que ustedes tienen que tener en claro es que los acreedores, en muchos casos, y sobre todo si son acreedores, como pueden ser acreedores bancarios, Exacto. públicos, fiscales, cuentan con información suficiente como para saber a quién le están prestando y cuáles son las garantías o la posibilidad de recupero que tienen. Entonces, después no vengan a llorar cuando ustedes le prestaron, ¿no? A un fulano, sabiendo que lo único que tenía como para eventualmente poder recuperar el préstamo ese que se había otorgado, era esa vivienda que ustedes ya sabían que estaba constituida como bien de familia. Entonces acá hay que poner, ¿no? A veces el Ese énfasis es el punto donde la, sí se va.
Perdón, sí, tengo la conexión bastante inestable, no sé si te interrumpí, No, no sé cuándo llega lo que digo. No, no, eso, que hay que tener en cuenta que los acreedores tienen en consideración que ese bien, si ya está constituido como bien de familia o si ya es vivienda única, ya está excluido de la posibilidad de ser la prenda común de los acreedores. Por eso es muy importante saber, bueno, cuándo fue la constitución, cuándo no fue. Entonces, no es que, otra vez lo mismo que hablamos un rato, si no vemos a los acreedores como pobres víctimas, que desprevenidamente son atacadas por el depredador fallido que se los lleva puestos, y no es así. no. Y no es así, o sea, más allá de que sea grande, chica, mansión, lo que fuera, la vivienda es un bien que estaba fuera del alcance de los acreedores. Ujú. Así es. Bueno, nos vamos quedando pocos. Karine, estás muy callada hoy, no dijiste nada. Ayelén venías callada, pero ahora... Te Y las escuchamos. formas de incautación del artículo 177, el segundo párrafo, que es solo meramente enunciativo, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. El artículo 177 es enunciativo. Porque no quiere decir que estas sean las únicas maneras de poder llevarse o concretarse la incautación. Perfecto. Porque fíjense que algunas de las formas de llevar adelante la incautación, por ejemplo, surgen del propio contenido de la sentencia de quiebra, del artículo 88. Cuando habla que intima a que los terceros que tengan bienes de poder del fallido los entreguen, ¿no?, al síndico, o que el propio fallido entregue los bienes al síndico, ¿no? Son actos de incautación, ¿no? Y que no están mencionados acá en el 177, que menciona algunos casos, ¿no? Es simplemente ejemplificativo. Está Sí, porque ahí bien, se depende de la naturaleza de los de bienes, acuerdo con la naturaleza de los bienes, exactamente. que sería el principio, ¿no? Esa intención del legislador, de dar tantos ejemplos que a veces, queriendo aclarar, oscurece, ¿no? Como dice Horacio siempre con la propuesta, pero sería lo mismo para todo: peras, bananas, manzanas o cualquier otra fruta. O sea, o cualquier otra forma que sea apta sería en este caso. Tal cual. Son ejemplos que por ahí muchos piensan, ¿es taxativo o no es taxativo? Es lógico, que genera más dudas que... Fíjese que es importante tener en cuenta acá, que cuando hablamos de la incautación también, y como para reforzar esto, que la ley dice que la incautación se debe concretar de acuerdo a la naturaleza de los bienes. Esto necesariamente tiene que ser así. ¿Es igual la forma en que yo voy a incautar, por ejemplo, documentación del fallido que un inmueble o que un rodado? No, claramente no. Porque fíjense que en un caso yo puedo concretar la incautación mediante la aprehensión material y la entrega directamente al síndico. Por ejemplo, los papeles, la documentación. Me la llevo. Agarro una carpetita y me la llevo. ¿Esto lo puedo hacer con un inmueble? Lo levanto de los cimientos y me lo traslado en un camión. No puedo. Entonces, ¿cómo hago para concretar en este caso la incautación respecto de un bien que no puedo movilizarlo, no puedo trasladarlo para llevarla adelante? Mediante la anotación de la inhibición general de bienes en los registros respectivos. Sí podría hacerlo, a lo mejor, y ahí tengo un mix, porque puedo trabar la inhibición, pero también podría tomar la aprehensión material, ¿no? Cuando se trata, por ejemplo, de un vehículo. Trabo la inhibición, y puede ser que se ordene o le pida al juez el secuestro del vehículo para que materialmente lo tenga el síndico en su poder. Pero porque el tipo de bien, la naturaleza del bien lo permite. Ahora, supongamos que el que quebró no tiene un vehículo, no tiene un Fiat 147, chiquitito que me lo puedo llevar casi, no levantándolo, sino que tiene un buque de 30 metros de eslora, ¿no? ¿Y cómo me lo llevo? ¿Dónde lo meto? No, en este caso sí, lo podría levantar y llevármelo en una grúa. No, pero ¿dónde lo llevo? Entonces, ¿lo concreto de qué manera? Trabando la inhibición en el registro respectivo, el Registro Nacional de Buques. Lo mismo si tuviese una aeronave. Entonces, siempre hay que tener en cuenta, al momento de concretar la incautación, la naturaleza de los bienes. Bien, ¿alguna otra pregunta más? O vamos, ya le paso, si no, como es tradición, le paso la palabra al martillero Martínez para que baje el martillo. Para cerrar. Exactamente.
Bueno, me parece, Seba, que tenés Bueno, la martillo en mano. Nos vemos el viernes que viene entonces. Gracias. Qué bueno, gracias. Gracias. Cerramos a la 1. No, por favor, un placer. Chao, Hasta cerramos a luego. la 1, a las 2. Y a las 3. Buen fin de semana. Buen fin de. Nos vemos, hasta Gracias. luego. Chao. Chao, chao. Chao. Seba, un abrazo grande. Otro para vos, nos vemos. Chau, chau. Nos vemos, Seba.